Bienvenidos a nuestro canal policíasporlalibertad.tv. Hoy vamos a entrevistar a Alex Cerdeño, que es el presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de los Derechos Humanos. Tenemos aquí, como os digo, a Alex y él nos va a explicar una carta que ha escrito al consejero de Salud del País Vasco, puesto que nuestros señores consejeros se están entrometiendo en un terreno que es muy farragoso y que no deberían meterse, y nosotros, como asociaciones, debemos defender la salud nuestra y la de nuestros hijos. Bienvenido, Alex. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos ya otra vez a nuestro señor consejero, ahora del País Vasco, el señor consejero de Salud, pues metiendo la mano donde no tiene que meterla y poniéndonos en peligro a nosotros y a nuestros hijos, sobre todo, ¿no? Y tú has escrito esta carta que me gustaría que nos la explicases, que nos hablases del contenido de la misma y de la repercusión que tiene que tener en la sociedad vasca, pero también el resto de España. Bueno, en su día, desde Osasuna Libertad, porque yo pertenezco a Osasuna Libertad, una asociación de defensa de los derechos humanos de aquí del País Vasco, hicimos concentraciones delante de los ambulatorios y presentamos, en el mismo ambulatorio donde estamos concentrándonos, presentamos unos escritos en contra de las vacunaciones de la gripe y del COVID y de las cartas e invitaciones llamadas por teléfono que se hacían a estas inoculaciones, ¿no? Entonces, recientemente recibí yo, ya hacía tiempo que no me llamaban, y me recibí la cartita esta famosa, invitándome por mi bien y por mi seguridad a la famosa vacunación. Normalmente cuando me llaman por teléfono les suelo contestar muy amablemente que suelo ser muy generoso y que les regalo la vacunación mía a la persona que me llama para que tenga el doble de defensas y así esté más protegida, que yo no las necesito, ¿no? Entonces, en este caso, quería contestarle al consejero de una forma oficial en nombre de la Federación Española de Asociaciones y en tono formal, diciendo los errores que estaba cometiendo como consejero al recomendar unas vacunaciones, pues sobre todo la del COVID, aunque también la de la gripe, ¿no? Entonces se la envié vía registro de España, vía registro estatal, para que el registro estatal se la mandara al consejero de salud, iba firmada con mi firma digital personal, ¿no? Y en la carta lo que hacía era escribirle, explicarle, pues el porqué de esa carta y qué cosas estaban haciendo que no era conveniente. Os digo más o menos. En primer lugar, dicha carta constituye una recomendación sanitaria genérica emitida sin la firma de un médico responsable ni una valoración individualizada de cada ciudadano. Tal situación contradice los principios básicos recogidos en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la cual establece que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado una vez recibida la información adecuada, haya valorado las opciones propias del caso artículo 2.2. En estas cartas, desde luego, no nos explican los riesgos ni lo que implican esas vacunaciones o esos pinchazos, ni nos dicen nada de nada, ni siquiera qué componentes contienen que pueden ser perjudiciales para la salud, ¿no? Además, perdona que te interrumpa, pero estamos en un momento en el que ya se está descubriendo que todo esto era un negocio, que aquí había una intención, mala intención además, y que ha habido muchísimos efectos secundarios, pero aún así se permiten la desfachatez de decirnos que volvamos a pincharnos otra vez. En la carta, ya que es malo. Asimismo le pongo, la ausencia de esta información individualizada en la carta recibida podría considerarse contraria a dichos principios legales y éticos. Por otra parte, el Código de Ontología Médica del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos señala que el médico no puede indicar ni aplicar procedimientos sin la adecuada información y consentimiento del paciente y que toda recomendación debe basarse en una relación médico-paciente sustentada en la confianza, la información veraz y la prudencia profesional. No creo que tenga yo confianza en el consejero ni el consejero conozca mi cuadro clínico para recomendarle una medicación sin conocerla exactamente. Claro. Por ello considero inadecuado y potencialmente riesgoso que desde una institución pública se emitan recomendaciones de inoculación sin contextualizar su necesidad ni ofrecer información completa sobre beneficios, limitaciones
o posibles efectos adversos, ya demostrados en distintos informes científicos revisados por pares. El respeto al principio de precaución, a la libertad de decisión y al consentimiento informado son pilares fundamentales del sistema sanitario y de la ética médica. Además, las recomendaciones generalizadas incluidas en la misma carta, como el uso de mascarillas o la vacunación en grupos especialmente sensibles, tales como embarazadas o niños pequeños, deberían estar acompañadas de los fundamentos científicos actualizados, las condiciones en que son aplicables y las excepciones médicas pertinentes, de modo que cada ciudadano pueda decidir con conocimiento y criterio propio. De todos es sabido que los niños no son proclives a coger la gripe y que las embarazadas, por un principio de prudencia, nunca se les recomienda tomar medicaciones y menos vacunas no testadas suficientemente y aprobadas de forma provisional y dudosa en cuanto a su sistema de aprobación. Por todo ello, le solicito formalmente, primero, que se revise el procedimiento de envío de este tipo de comunicaciones para garantizar su adecuación a la Ley 41/2002 y a la Ley General de Sanidad. Segundo, que se asegure que toda recomendación sanitaria venga avalada por un médico responsable o incluya una indicación expresa a consultar previamente a la facultativa habitual y que se registre dicha recomendación en la tarjeta sanitaria, de modo que exista un responsable claro en caso de errores clínicos. Que se refuerce la transparencia y la información completa, ética y legal en futuras campañas públicas, garantizando el derecho de los ciudadanos a decidir libremente sobre su salud basándose en información veraz y comprensible. La salud pública no debe gestionarse únicamente desde la imposición o la propaganda, sino desde la información, el respeto y la responsabilidad compartida. Una mala, dudosa o nula información puede suponer que las personas actúen de forma voluntaria hacia la muerte o graves lesiones por confiar en un organismo oficial que está precisamente para protegerles. Confiando en estas observaciones, sean tenidas en cuenta para futuras actualizaciones de un cordial saludo. Además, en la postdata le pongo, se adjunta con esta carta una serie de informes científicos que avalan las decisiones, que avalan los efectos adversos observados tras la administración de la vacuna frente a la COVID-19. Estos enlaces forman parte de un paquete de 731 informes revisados por pares que se le pueden remitir sin inconvenientes cuando lo desee. Documento científico adjunto, listado de referencias y enlaces. Y le adjunto no los 731 informes, pero sí remitir separados por efectos adversos, 19 de ellos como una muestra de los 731 que tenemos publicados en nuestra página web Osasuna Libertad y en la página web de la Federación. Estos 731 informes no son escritos por consejeros, por políticos o por el señor aquel que salía en la televisión cuando el COVID. Son informes científicos realizados por médicos y científicos. Claro, el problema que tenemos ahí, que la carta está muy bien y hay que difundirla, tiene que llegar a conocimiento de muchísimas personas, cuantas más mejor, pero el problema que tenemos ahí es que nos hemos encontrado durante toda esta pandemia, llamémoslo así, con los juzgados, ¿no? Los juzgados de ¿cómo se dice esto? De injusticia, ¿no? Los juzgados de instrucción. Sí, pero nos hemos encontrado con que muchos juzgados, en lugar de repartir justicia en el pueblo español, han repartido injusticia en este tema del COVID, por ejemplo, porque les hemos enviado propuestas, les hemos enviado denuncias, recursos y tal, y no lo han tenido en cuenta, no se han dignado a leer nada de lo que les hemos mandado y simplemente han hecho caso al gobierno de que ellos tenían razón y nosotros no. Y toda la información que le hemos mandado no lo han tenido en cuenta, ¿eh? No lo han tenido en cuenta, no lo han querido tener en cuenta. Si se da una circunstancia a los juzgados, y es que cuando se mete una denuncia, si esa denuncia va por vía normal, va a la Fiscalía. Y muchas veces la propia Fiscalía la desecha. La Fiscalía sabemos que es un órgano que está a las obediencias del Fiscal General del Estado y del Gobierno, es un órgano gubernamental, ¿no? Pero en cambio hay muchos juicios que sí se han ganado cuando han ido por vía querella o vía reclamación. ¿Por qué? Porque el gobierno ha ido a los juicios con las manos vacías, simplemente con su palabra, porque no tienen argumentos ni documentación de científicos que los avalen. Porque todos los científicos que han hablado por televisión, y yo lo comprobaba cuando el COVID, que miraba el historial de cada uno que hablaba por televisión, todos tienen intereses espurios. Sí, todos. Trabajan para farmacéuticas. Se ha demostrado fehacientemente y con creces que los famosos expertos del gobierno no existieron nunca y que los únicos expertos que había era la información de las farmacéuticas
que eran interesadas. Y sí que me recomendó cuando hice la carta, yo cuando aquello no lo tomé muy en cuenta, pero sí que me dijo un señor que tenía que haber añadido aquí el famoso informe del Senado y Parlamento de Estados Unidos, cuando decía que el virus había sido un laboratorio, que era un virus de ganancia-función, que el gobierno y Fauci habían estado poniendo muchos miles y millones de dólares para crear ese virus, etc., etc., ¿no? Además, como en el propio informe, lo he estado repasando y tengo aquí el documento anotado, como la mayoría de los sistemas, el encierro, las mascarillas, todo eso era totalmente secundario. Lo único que hizo fue perjudicar al país y no beneficiar a nadie, porque era absurdo que unas mascarillas de cirujano o cualquier otra parecida pretendan retener un virus. Yo he sido, mis últimos años de vida, monitor de formación profesional. Y yo cuando iba con mis chicos a pintar en algún sitio, tenía que comprarle unas mascarillas con unos filtros así gordos, que casi no podían ni respirar. Y una partícula de pintura es unas 20, 30 o 40.000 veces mayor que un virus, o puede que más que 100.000 veces mayor que un virus, ¿no? Y tenía que tener unos filtros, como una mascarilla de esas, que simplemente es para la salpicadura de cuando el cirujano dice pinzas, si sale una salpicadura esa, que es como 1.000.000 de veces más grande que unos virus, no le lleguen al paciente a corazón abierto, no valen para otra cosa. Bueno, sí, han valido para que mucha gente se forre y gane muchos millones a cuenta de ellos las mascarillas, ¿no? Pero bueno, a efectos científicos no valían para nada, ¿no? Y de hecho, todas las normas del COVID, todas, absolutamente todas, han sido falsas, secundarias y contraproducentes. Porque yo me salí un día realizadas para ganar dinero, ¿eh? Realizadas para ganar dinero. Yo salí un día por la mañana al monte, digo, en el monte no hay virus, aire puro, oxígeno más bien. Llegamos allí, no había un alma. Sí, había 2 policías municipales de Bilbao. Señores, para casa, digo, vamos a ver. En casa, a partir de las 12, tenemos que estar todos los jubilados en unas aceras de 1 metro. Si quiere que me contagie, dígamelo y me bajo allí. Pero si es por contagio, donde mejor estoy es en el monte. Pues no, me hicieron bajar a casa porque no podía estar en el monte. Es decir, era toda la inversa de la realidad. Acuérdate aquel helicóptero que fue a una playa a coger a un ciudadano que estaba bañándose. Exacto. Estaba ahí solo él bañándose y fue un helicóptero, fíjate, un helicóptero. Ahí se veía claramente el peso de la ley contra la gente inocente va a veces a muerte. Sin embargo, ahí se veía que todo era una farsa auténtica, y lo sigue siendo, porque de hecho se esperaba ya la pandemia para este año. Llevamos anunciando nosotros la pandemia para este año desde hace ya 1 año y medio, 2 años. Y ahora nos salen con la gripe A, la famosa gripe A, que en su día, en aquella ocasión, los médicos fueron más leales. Los médicos fueron honrados, la mayoría de ellos, y sí miraron por los pacientes, porque recomendaban no ponerse la vacuna porque era más perjudicial la vacuna que la gripe A. Y actuaron bien. Pero como aquello les falló, pues han hecho esto. Y ahora han sacado otra vez la gripe A coleo por ahí, primero para cargarse a todas las gallinas que haya por en medio, que por lo visto las gallinas sobran también, y de paso meternos la pandemia de la gripe A, que no hay gripe A por ninguna parte. Si no, todos se lo inventan todo, los medios de comunicación lo difunden, los médicos están colaborando y adelante, la población obedece. Es curioso, yo publiqué en un artículo que hice en una página web que tengo por ahí, política, que no escribo mucho porque escribo muy mal. Publiqué que en el año 2016 salió una noticia en el diario 16, que no es un periódico que sea negacionista ni conspiranoico, nada por el estilo, diciendo, titular, las farmacéuticas se pelean por el COVID-19, en el 2016. En el 2017 salió el señor Biden diciendo, dentro de poco va a haber una gran pandemia mundial, no sé qué, no sé cuándo. ¿Cómo puede saber un político que va a haber una gran pandemia si desde la mal llamada gripe española no ha habido una pandemia en el mundo? Y luego había un dato curioso. Yo miraba en el Google, el famoso Google ese que lo sabe todo, mirabas y decías, incidencia de la pandemia en el mundo. Y se te abría el mapa del mundo con circulitos azules, ¿no? Cuanto más azules y más grandes, más incidencia de la pandemia. Cuanto menos azules y más pequeños, menos incidencia. Y resulta que donde estaban más grandes y más azules todos los circulitos, era en todos los países del mundo que mejor sanidad tienen. Es decir, Japón, Estados Unidos, Europa, Canadá, todos los países de Occidente que mejor sanidad tienen, era donde más había pandemia. Y en los países que peor sanidad tiene, es donde menos pandemia había. Porque la pandemia era de los palitos esos de la nariz, de los PCRs.
Claro. No era una pandemia de COVID. Y luego encima, yo soy presidente de una cooperativa de decesos. Y me saltan con que hay una pandemia, que hay cientos de muertos. Nosotros llevamos haciendo un estudio de fallecimientos desde el 2007. Desde el 2007 a hoy han aumentado los fallecimientos un 105%. Y sin pandemias. Cuando tenemos una sanidad fenomenal. Y resulta que con el COVID solamente hubo un aumento de fallecimientos marzo y abril. Punto. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre fueron un año normal en cuanto a fallecimientos, de un colectivo de 25.000 personas, que creo que estadísticamente es un buen colectivo ya. 2 meses. Y cuando miré por qué había sido esos 2 meses, casualidad. Las residencias tenían a los viejillos metidos en la habitación sin salir y recibían una visita 2 o 3 veces al día de un astronauta vestido con plásticos, con buzos, tapándose la cara con máscaras y demás. ¿Qué pasa? Que alborotaban, metían bulla y los sedaban. Y lo que fallecieron, la mayoría de los ancianos que fallecieron en esto fueron por las sedaciones y por no llevarlos a los hospitales. Sí. Y la gente que moría en los hospitales, hasta que 2 médicos italianos dijeron que los respiradores que se metían por la garganta hasta abajo lo que hacían era quemar los pulmones, y la mayoría morían con los pulmones quemados, entonces dejaron de meter los respiradores y fue cuando la gente dejó de morir en los hospitales. Pero morían por los respiradores y por los protocolos, no por el COVID. Sí, y eso mira, yo te puedo contar que en muchas intervenciones he ido sin mascarilla a la casa, he estado haciendo RCP a personas en primera línea, no estoy vacunado de COVID, y sin embargo luego venía lo de la SAMU, todo con buzo ahí, todo bien, y continuaba. Y yo nunca he cogido nada. Nunca me he enfermado de nada. Yo he andado sin mascarilla todo lo que me han permitido, aunque alguna vez he tenido que discutir en el metro con algún vigilante jurado y con los municipales en pasado he tenido que discutir algún día, pero yo soy en mascarilla siempre. Primero porque yo me ahogo, yo soy débil de bronquios y me ahogo. Es más, yo siendo débil de bronquios tenía que haber cogido el COVID 30.000 veces y no lo he cogido. Claro. Pero es que luego además hay otro caso curioso. Nosotros los fallecimientos, cuando hay un fallecimiento la gente se lleva al tanatorio, ahí se tiene con la caja abierta y no sé qué. Resulta que con el COVID que había que haber hecho cesárea, no. Joder, esto que le hacen a los muertos. A ver si la autopsia. La autopsia a los muertos no se hace ninguna. Y las personas que tenían que andar con los fallecidos, las funerarias, tenían que andar enfundados, no sé qué, no cuántos. Vamos a ver, un muerto no contagia. No hace falta ser un científico con 7 premios Nobel para saber que un muerto no contagia, salvo que le andes ahí dentro. Claro, a no ser que respire, ¿verdad? Si respira, entonces sí te puede enviar algo, pero si no respira... Y en las autopsias, siempre los médicos en una autopsia andan con mascarillas, con traje, con guantes y bien revisados. ¿Por qué no se hicieron las autopsias? Fácil, no querían pruebas. Lo que hicieron fue incinerar todas las pruebas para demostrar que la gente no moría de COVID. Sí, pero no, de hecho, ha habido lo diré, los que hacen las autopsias, ¿cómo se llama? Forense. Un forense, muy bien. Hubo un forense que creo que ha estado incluso detenido porque él ha dicho que... Ha estado en la cárcel bastante tiempo. Autopsias y que no ha encontrado el virus por ningún sitio en ninguno de los pacientes fallecidos. Ha estado en la cárcel y bastantes meses en prisión preventiva sin cometer ningún crimen, ni ningún asesinato, ningún atraco, ninguna violación, ni ningún nada. Un montón de meses en prisión preventiva. Un forense solo por decir la verdad. Hasta ese nivel estamos llegando en este país. Luego hablan de democracia y hablan de Estado de Derecho. Esto es una vergüenza. Y aquí lo que invito a todas las personas que puedan ver este vídeo es a que se planteen lo que tú dices en la carta. Hay que tener información. Y una vez que estés informado, haz lo que quieras. Pero primero, infórmate. Porque no puedes ir como un borrego a que te pinche. Y miedo. No podemos caer en eso. El miedo es lo peor del mundo. Si consiguen meterte el miedo en el cuerpo, ya te han dominado. Es que eso es ya te tienen. Tienes que informarte. ¿Tú te imaginas un Estado de Derecho que en teoría, porque en la práctica no es así, en teoría está para protegernos, que coja un inyectable, una medicina inyectable, la autoricen, la planten a millones y millones de personas por el mundo sin saber lo que contiene, porque estaba totalmente prohibido analizar las vacunas? Y encima el estudio que tenían, que ese estudio se lo tenían que haber entregado a los estados para que la vieran que la vacuna era fiable, el estudio ese lo tuvo que pedir un juez federal en Estados Unidos para que apareciera el estudio de las vacunas
del estudio previo, vamos, los análisis del estudio previo de efectos adversos. Y se había demostrado que tenía 1.900 efectos adversos en el ensayo preliminar. Pero estaba prohibido analizar las vacunas. ¿Cómo un gobierno puede plantearse aprobar unas vacunas a nivel mundial sin saber lo que contienen, sin poder analizar el producto? Eso es asesinato en primer grado, con premeditación y alevosía, porque el gobierno está para proteger, analizar todos los productos que vienen, si tienen contaminantes, si no tienen, qué componen, qué no componen, si son tóxicos, si no son tóxicos, no sé qué. Y entonces, si ve que todo está normal, lo aprueba. A no ser que presuntamente reciba mucho dinero a cambio de poner ese producto a mi población. Pues hombre, comprar miles de millones de vacunas, miles de millones, porque han comprado miles de millones de vacunas sin saber si se iban a poner y luego tirarlas a la papelera, pues dice mucho de o la estupidez, la ignorancia, la desidia o la corrupción que ha habido en Europa solo con las vacunas, las mascarillas y demás. Pero hombre, no hay nadie, la gente normal no es capaz de pensar que no se pueden, un país, Europa que tiene 800 millones de habitantes, comprar no sé cuántos millones de vacunas, millones y millones de vacunas, miles de millones de vacunas, a lo tonto para 800 millones de habitantes. Sí, yo vi en el artículo ese que salíamos a 15 o 20 vacunas, me parece, por cada ciudadano europeo. Pero es que caducan. Claro. Porque lo lógico es, dice, bueno, mándame un paquete de 800 millones por si se vacunan todos, cosa que es absurda, porque un 20, un 30, un 40% no se van a vacunar, pero mándame un paquete de 800 millones cada año y voy vacunando en función de esto. Pero mándame las vacunas que vaya a consumir, no hacer un pedido de miles de millones. Ah, claro, se me ha olvidado un detalle. Es que el marido de la presidenta de la Comisión Europea tiene intereses en empresas farmacéuticas. Ese detalle se me había escapado. Claro. Ahí está el dinero. Ahí está la corrupción que tenemos en este país y que nadie le da mucha importancia. La corrupción es el mayor cáncer que puede tener un país y te explico por qué. Porque si un país produce 1,5 billones, Producto Interior Bruto del país produce 1,5 billones, y si de 1,5 billones, medio billón se va en la corrupción, es medio billón que no va para escuelas, para sanidad, para jubilaciones, para armas incluso, o para lo que sea. Es medio billón que se pierde. Para que un país funcione hay que hacer lo que hizo Carmena en Madrid. Carmena en Madrid encontró un pueblo con una deuda tremenda, en unos 2 o 3 mil millones de euros, quitó casi toda la deuda, mejoró todos los servicios y todavía tenía 1 millón de euros para gastar que no le dejaron gastar. 1 millón de euros no, 1.000 millones de euros. Perdón, 1.000 millones de euros tenía que no le dejaran gastar por el principio de eso. ¿Por qué? Porque cerró las espitas de la corrupción, cerró las cloacas y ya no se fugaba el dinero. Efectivamente. Pues tenemos una nueva pandemia encima, nos van a cerrar por todos los lados. Hoy he estado viendo lo que nos tienen preparado con las CBDCs y todo lo demás, y la verdad es que a mí me da más miedo eso que la famosa. Sí, ahora viene una gran lucha contra todo esto del euro digital, los controles que quieren hacer de las personas, todo esto, el pasaporte digital, todo esto. Ahora tenemos ahí una gran lucha en la que pido a todos los ciudadanos, a toda la fuerza de cuerpo de seguridad también, los médicos, jueces, que colaboren con nosotros, que nos ayuden. Tenemos que unirnos. Mira, precisamente tú eres el presidente de la federación, esta federación española, ¿no? En defensa de los derechos, Federación de Asociaciones en Defensa de los Derechos Humanos, ¿no? Y invito a todas las asociaciones a que se unan con nosotros. Alex es el presidente, yo soy el vicepresidente. Que se unan con nosotros, que no podemos ir luchando solos, uno por aquí, otro por allá. Necesitamos fuerza, necesitamos unión. Tenemos que unirnos y trabajar juntos para defendernos, porque la esclavitud que nos viene encima es muy grande y no podemos dejar, bueno, pues ya vendrá otro, ya lo harán. No, tenemos que luchar, pero no separados. Tenemos que unirnos, tenemos que dar el do de pecho, pero juntos, todos juntos, podremos contra toda esta infraestructura. Digo a mucha gente decir, tenían que sacar una ley, tenían que, y yo no sé la gente qué piensa, quién tenía que hacer eso, porque precisamente los que tenían que hacer eso son los que no lo hacen. Los que no lo hacen y cometen en teoría los delitos. Lo lógico es que nos unamos todos contra ellos. ¿Por qué? Porque estamos 1.000, 2.000 asociaciones en toda España, cada uno haciendo su granito, y no movemos ni un solo granito.
Lo lógico es unirnos todas las asociaciones y eso va a producir un tsunami que en la Dana de Valencia va a parecer un charquito de agua comparado con un tsunami de 1000 o 2000 asociaciones unidas empujando para un lado. Ese es el miedo que ellos tienen y es lo que tenemos que hacer. No esperar que nadie venga a sacarnos las castañas del fuego. Tenemos que meter todas las manos en el fuego y sacar las castañas a uno la suya. Y si alguien piensa que va a venir alguien a ayudarle sin ellos hacer nada, están muy equivocados. Porque entre 4 asociaciones, 10 asociaciones, 50 asociaciones, no haremos nada en un país de 45 millones de habitantes. Claro, tú fíjate, nosotros, Policía por Libertad, por ejemplo, llevamos luchando desde el minuto 1 de la pandemia. Claro, vamos haciendo algo, poquito, pero porque somos pocos. Claro. Pues somos pocos. Si fuéramos muchos, si el gran colectivo de policías y guardias civiles, por ejemplo, se hubiera unido con nosotros, otro gallo cantaría. Ya podían hacer los gobernantes las leyes estas que quisieran, que no las íbamos a obedecer. Y no pasaría nada. Fíjate lo que ha pasado con, por ejemplo, cuando hicieron la ley esta de los termómetros, que no podía estar en el ayuntamiento, por ejemplo, más de 20 no sé cuántos grados, en la empresa, no sé qué. No hemos hecho ni puñetero caso. No se ha puesto ninguna denuncia. ¿Qué ha pasado? Que cada uno pone la temperatura que le da la gana, pues que es lo normal, la que tú estés a gusto. Pero es que es eso, tenemos que unirnos. Y es que hay una cosa que le pasa a mucha gente, y yo sí lo he observado, que piensan que eso es ciencia ficción, que a ellos no les va a pasar. Ajá. Y no se dan cuenta que no me va a pasar a mí, ni a ti, ni al otro. Lo que viene nos va a pasar a todos. Policías, bomberos, médicos, enfermeros, a todos, a jueces. A ellos un poquito menos porque siempre tienen alguna manera de escaparse un poquito del tema, pero les pasa. A sus familias les va a pasar. Todo lo que nos apliquen a nosotros lo van a tener a ellos. Nos van a sacar una moneda digital. ¿Qué pasa el día que cierran el grifo o digan, señor, usted no puede gastar el dinero porque ha consumido demasiada carne? Eso les parece que es ciencia ficción, pero está ya aquí. Está ya encima, están las leyes hechas, están organizando las bases de datos. Ahora mismo, según estamos hablando, están creando la base de datos y los centros de control para utilizar el código QR, las CBDCs. El otro día me enteré que resulta que en Cornellà, en Barcelona, están utilizando ya, aplicando la ciudad de 15 minutos. Lo que parecía una teoría, ya se está haciendo. En el País Vasco nos han puesto unos puentes muy bonitos metálicos en las carreteras por arriba, con un montón de artilugios, que aquello parece una central nuclear, cada puente de esos, y los han puesto por todas las carreteras. Misión, cobrar peaje en todas las carreteras e identificar conductores y vehículos en todas las carreteras. ¿Para qué? Pues para saber quién pasa por qué carretera, quién es, quién conduce, a qué hora y de paso cobrarle el peaje. No está aprobada la ley, la van a aprobar en el Parlamento español no tardando mucho. Pero por si acaso, aquí en el País Vasco, que somos más papistas que el Papa, ya tenemos los puentes colocados para cuando salga la ley. ¿No nos va a pasar a nosotros? No, que va, está encima ya. Sí, sí, así es, así es, así es. Poquito a poquito lo van metiendo y como la gente no protesta, ni nos unimos para nada, pues ahí está. Y ese es el futuro que nos espera. Y no solo a nosotros, que ya tenemos una edad, es que a nuestros hijos y nuestros nietos lo van a disfrutar también, este futuro maravilloso. Hombre, yo la única esperanza que tengo, lo suelo decir en Osasuna Libertad, que dicen, ¿y para qué trabajamos tanto si la gente no colabora? Yo suelo decir, hay veces que una chispa hace prender un incendio. Entonces es conveniente que cuando las personas suelten esa chispa y hagan ese incendio, sepan, tengan un sitio, una luz ahí en la distancia para que vayan allí, para que acudan. Alguien tiene que tener la antorcha para alumbrar un poquito el túnel, para que la gente pueda dirigirse en un momento dado a ese sitio. Nosotros, la misión de la Federación es mantener esa antorcha en alto, no para prender fuegos, sino para que la gente, cuando vea todo oscuro, vea una lucecita en el horizonte a la que acudir. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues oye, yo desde aquí animar a todas las personas, a los policías y guardias civiles que se unan con nosotros, Policías por la Libertad, pero a todas las personas de España que estéis en alguna asociación, la que sea, que nos podamos unir a esta federación española de asociaciones en defensa de los derechos humanos. Precisamente por eso, porque es que solos no conseguimos nada, tenemos que unirnos y nuestros derechos humanos cada vez están menguando mucho más. Tú, Ale, si quieres decir alguna cosa ya para finalizar.
No, solamente es esta carta, es una carta que está pública, está puesta en la página web nuestra, está en nuestro canal de Telegram, está por todos lados. Las personas que deseen utilizarla para su consejero de salud y enviarla a todos los consejeros de salud de España, sería una buena idea que recibieran miles y miles y miles de estas cartas con artículos a sus propias leyes para que vean que están cometiendo muchas ilegalidades y que esas ilegalidades a ellos no les cuestan nada porque ninguno va a la cárcel y a ninguno les sancionan. Pero por lo menos sacarle los colores de que están cometiendo un montón de ilegalidades, que está mucha gente enfermando y muriendo por efectos adversos y no les informan de ello. Que utilicen la carta y que la manden donde sea. Muy bien, pues en la descripción de este vídeo vamos a colocar el enlace tanto de Policías por la Libertad como de la Federación Española de Asociaciones en Defensa de los Derechos Humanos. Pues, por cierto, y si hay algún médico o alguien por ahí que dude de lo que estamos diciendo, en la página web de la Federación y de Osasuna Libertad está un documento con los 731 enlaces a los informes científicos. 731. Ellos tendrán posibilidades de verificar si esos informes son reales o son falsos. Pero están en todas las páginas web los enlaces a todos esos informes. Muy bien. Esto es interesante para médicos y también para jueces, Para jueces porque les llegarán denuncias en muchos casos, porque cuando la gente empieza a querer vivir y a querer mantener sus derechos, pues presenta denuncias y necesitan, como jueces, tener esta información para saber lo que están juzgando y no ser malos juzgadores y repartir injusticia, repartir justicia, que es lo que deben hacer. Y en último caso, les podríamos buscar incluso más informes. Lo que pasa es que tenemos ahí uno por decir, pues eso, si no, pero hay muchísimos más, hay miles de informes. Como decía, muchísimas gracias, Alex, por esta entrevista que nos has concedido y por esta iniciativa, por esta carta, que nosotros, pues, estamos totalmente de acuerdo con ella y que estamos distribuyendo también por las diferentes consellerías que nos van saliendo. Nada, pues eso, muchísimas gracias y nos vemos en otro momento. Invitar a todas las personas, a todas las que estéis en alguna asociación, a que lo habléis con vuestras directivas para que se unan con nosotros. Sí, porque de hecho vamos a hacer más campañas sobre todos los temas que nos están atacando por todos lados, pues cada vez haremos una campaña con un tema distinto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alex. Muy buenas noches a todos, un saludo. Buenas noches. Agur.